Escuchando Historia Política Pública. Este es el cuarto episodio de la serie dedicada a Walter Lippmann, el escritor y periodista estadounidense del siglo XX. En los tres episodios anteriores analizamos su libro A Preface to Politics, publicado en 1913, y en este episodio vamos a hablar sobre La opinión pública, un libro publicado en 1922 y que es una de sus obras más famosas. En este libro, Walter Lippmann desarrolla quizá uno de los conceptos que más le hizo famoso a nivel global. Es el concepto del pseudoambiente o pseudoentorno. ¿A qué se refiere Walter Lippmann con esta idea? Se refiere a que debido a la inmensidad del planeta en el que vivimos y a la cantidad ingente de número de personas que habitan en él y la cantidad de noticias que circulan cada día, es imposible para una persona entender lo que está sucediendo a su alrededor de manera fidedigna, y por tanto es necesario para esa persona crear un pseudoentorno que está lejos de ser una realidad objetiva, pero que a esta persona le va a servir para comprender mejor lo que va aconteciendo. Para ello, el papel de los medios es fundamental, y al mismo tiempo Lippmann le otorga un gran protagonismo a los medios, que se les denomina hoy en día como el cuarto poder, detrás del legislativo, el ejecutivo y el judicial. La separación de poderes en una sociedad, el cuarto poder son los medios de comunicación y la información. En ese sentido, dice en su introducción al libro de la opinión pública, Walter Lippmann afirma lo siguiente: las opiniones públicas deben organizarse para la prensa, si se quiere que sean sólidas, y no ser organizadas por la prensa, como ocurre actualmente. Eso habla del 1922. Es decir, para Lippmann es necesario que la sociedad y los diferentes movimientos empleen sus demandas para que sean cubiertas por los medios de comunicación, y que no sea al contrario, que los medios de comunicación no manipulen a la población para mostrar lo que es noticioso e importante para los propios medios de comunicación. Esta idea es de manufacturing, conseguir manufacturar como el acuerdo de la sociedad de la que habla Noam Chomsky, cómo los diferentes medios se alinean para llevar a cabo una escaleta similar, incluso aunque sean medios de diferentes ideologías. Entonces, claro, Lippmann habla en este libro generalmente sobre cómo los medios moldean la opinión pública de maneras que cambian obviamente la perspectiva de la sociedad y hace que el pseudoentorno que está alrededor de todas las personas pues esté completamente distorsionado. Él, como periodista, obviamente le da un gran énfasis a la importancia de una opinión, una información que, aunque no puede ser objetiva, pero que se acerque lo más posible a la realidad. En ese sentido, él tenía la confianza de que en décadas, debido a la mejora de la tecnología, se podría llegar a comprender el ambiente, el llamado pseudoentorno, pseudoambiente, de una manera mucho más certera que por aquel entonces. Ahora nosotros tenemos que analizar si es cierto que hoy en día, con las redes sociales, que podemos comprender lo que sucede en distintas partes del mundo de manera casi instantánea, si eso ha mejorado la calidad de la información y nuestro conocimiento sobre el mundo, o por el contrario, debido a la cantidad ingente de datos que van surgiendo y al número de medios de intereses particulares, si eso ha generado en una desinformación que lo que produce es que genere en nosotros apatía y, por tanto, tratemos de estar del lado de las noticias. Eso es un debate también muy a tener en cuenta. En el libro, como hace Lippmann en todos sus escritos, él utiliza muchos ejemplos y habla sobre la historia. Él explica cómo los juicios de las personas son obviamente subjetivos, y él explica cómo Niccolò Maquiavelo fue el primer filósofo o teórico político que habló de la existencia inevitable de un conflicto, mientras que, según él, antes de Maquiavelo, se tenía por garantizado que había una sociedad lineal en la que una ideología imperaba toda la sociedad misma. Maquiavelo habla de que en cada momento histórico se da un conflicto mínimo entre dos fuerzas, y son esos conflictos los que precisamente producen el avance de las sociedades, lo que Hegel llamó la dialéctica, y Marx la avanzó más adelante con la dialéctica del materialismo dialéctico. Obviamente, en el libro de Lippmann él le da mucha importancia a los periódicos y los medios de comunicación. En el apartado 7 del libro, que es uno de los más interesantes en mi opinión, que se titula precisamente Periódicos, él
da muchas claves para tratar de entender cómo funcionan los medios y de qué manera es posible democratizar estos medios para el beneficio de la sociedad. Para empezar, él habla de que es difícil encontrar periodistas que sean capaces de ver aquello que no han sido enseñados para ver. Es decir, que los periodistas no saben que están siendo influenciados de manera ideológica por la editorial del periódico, pero precisamente al no saber que están influenciados, al creer que no lo están, es precisamente lo que les impide alejarse de esa subjetividad. Chomsky, que como he dicho en capítulos anteriores, es un fiel admirador de Lippmann, al que considera como posiblemente el gran intelectual de Estados Unidos del siglo XX, usa un ejemplo muy claro. Él le hicieron una entrevista, no sé si en los años 70 o 80, en la que un periodista le preguntó a Chomsky, que había escrito el libro de Manufacturing Consent, en el que hablaba de cómo los propios periodistas pues estaban influenciados por los medios que les contrataban, y el periodista que estaba delante de Chomsky haciéndole preguntas le decía a Chomsky: ¿usted cree que a mí me dictan las preguntas que debo hacerle? ¿Cree que yo estoy influenciado por los propietarios de este periódico o por los directores? Y Chomsky le dice: yo creo que no es así. Yo creo que tú estás llevando a cabo tu trabajo de la manera más honesta posible y estás siendo objetivo con tus preguntas. Lo que yo digo simplemente es que si tú no fueras a hacer las preguntas que estás haciendo, no estarías sentado en esa silla. Entonces, de esta manera, según Chomsky, la influencia, digamos, la manipulación funciona de una manera más indirecta. Es decir, no se trata de reunir en una sala oscura a un grupo de periodistas para decirles que tienen que cubrir estas noticias, que tienen que hablar de esta manera, sino que es algo que se da ya por sentado. Y precisamente es el peligro del que alertaba Lippmann, que al ser una ideología que está inherente de manera sutil, indirecta en los propios medios, eso es lo que permea la sociedad de una manera mucho más difícil de distinguir y por tanto es más peligrosa. Lippmann, obviamente este libro de la opinión pública sale en el 1922, después de la Primera Guerra Mundial, y por tanto utiliza muchos ejemplos del conflicto, al igual que hizo Bertrand Russell con el tema de la Primera Guerra Mundial. Él dice, por ejemplo, Lippmann, que durante la guerra la supresión del pensamiento crítico es un riesgo para la civilización. Y esto puede que se quede incluso después de que finalice la guerra. Los ejemplos son muy obvios. En Alemania, en Inglaterra, en Francia, Estados Unidos, pues los medios de comunicación llevaban a cabo una ideología nacionalista para precisamente relanzar ese espíritu patriótico y culpar a las otras naciones por las causas de la guerra. Eso pasa en las universidades, pasa en los medios y en distintos otros sectores de la sociedad, en diferentes instituciones. Claro, ¿qué pasa? Que Lippmann habla de eso precisamente, de que no solo en el conflicto, sino que se pueden crear una serie de mecanismos retóricos que pueden incluso seguir implementándose años después del conflicto. Una especie de tics que se siguen perpetuando de manera sistémica y que por tanto serán muy difíciles de erradicar en un futuro. Esto me recuerda mucho a cuando, por ejemplo, debido a la guerra, a la invasión rusa en Ucrania, se han cancelado el medio de comunicación RT porque lleva a cabo propaganda rusa, que es cierto, obviamente, es un medio propagandístico que favorece los intereses de las clases gobernantes rusas, al igual que suceden con otros medios de comunicación que al mismo tiempo en Estados Unidos, en España, en Inglaterra, Francia, están al servicio de los grandes propietarios. Entonces, claro, se creó un mecanismo en la Unión Europea para precisamente que se tomasen medidas para cerrar medios de comunicación. Esto no sé si fue, eso creo que fue en mayo de este año. Eso es muy peligroso porque se hizo con el pretexto de la invasión rusa en Ucrania, pero ¿qué sucede si acaba la guerra en un futuro y luego este mecanismo de censura sigue vigente? Pues obviamente se puede comenzar a crear sociedades más autoritarias. Entonces, este tipo de imposición de mecanismos totalitarios son muy peligrosos para los regímenes democráticos. En ese sentido, también Lippmann continúa con el papel de la publicidad de los medios, cómo financian a los diferentes medios de comunicación y al mismo tiempo marca la línea ideológica a seguir. En aquella época él habla de una relación directa con los lectores, pero una relación directa y solo de un lado. Es decir, los medios publican la publicidad y los lectores leen sin capacidad de interactuar. Eso es algo que ha cambiado hoy en día con las redes sociales.
Entonces, claro, Lippmann lo que aconseja es leer medios que sean independientes, que no tengan publicidad, porque en ese sentido tendrán una línea ideológica mucho más prístina, más objetiva. Pero claro, ¿cómo se hace eso? Pues él reclama la lealtad de los propios lectores, que han de estar dispuestos a pagar más por leer medios de comunicación que sean independientes, porque en su época, por ejemplo, igual que sucedió un día, muchos medios de comunicación son gratuitos precisamente porque tienen publicidad. Eso pasa sobre todo con los periódicos en papel. Entonces, claro, apela a la lealtad de los lectores. Y respecto a la propaganda que se usó en la Primera Guerra Mundial y en los años posteriores, él cuenta una anécdota muy interesante, cómo la propia manipulación mediática cambiaba los paradigmas existentes en diferentes sociedades. Y cómo la tardanza en la llegada de las noticias en aquella época, eso hoy en día no sucede, también llegaba a cabo situaciones que habrían sido cómicas si no fuese porque se perdían miles de vidas por el conflicto. Él dice que en 1914 había una isla en la que había alemanes, ingleses y franceses viviendo. Entonces, ¿qué pasa? Que comenzó la Primera Guerra Mundial y obviamente Francia e Inglaterra se aliaron contra Alemania. En esa isla, según Lippmann, tardaron 6 días en que llegasen las noticias del conflicto. Entonces, pues durante 6 días se estaban matando en el frente los alemanes, franceses e ingleses, pero en esa isla seguían viviendo de manera pacífica. Cuando se enteran de lo que sucede, obviamente ya las actitudes son mucho más hostiles. Y de manera similar pasa cuando se firma el armisticio. Al final de la Primera Guerra Mundial, en 1918, cuando ya la guerra ha terminado, en diferentes partes de Europa se siguen matando los americanos con que están aliados con franceses e ingleses, contra los alemanes y los austriacos. ¿Y qué pasa? Que por el resultado de la tardanza de las noticias de la llegada del armisticio, según Lippmann, mueren miles de personas. Miles de personas que pierden la vida sin saber que sus respectivos gobiernos por los que están muriendo ya han firmado la paz. Lo cual demuestra lo trágico y lo paradójico de la influencia de los medios de comunicación para relanzar la idea nacionalista y el espíritu patriótico en diferentes sociedades. Entonces, él dice diferentes frases que son importantes, yo creo, de rememorar aquí. Él dice, abro comillas, mirando atrás podemos ver de qué manera indirecta el ambiente que nos rodea nos afecta a la manera que tenemos de vivir. En ese sentido, es la idea que también habla en su libro anterior, en Preface to Politics, como las sociedades en las que vivimos al mismo tiempo nos influencia y nosotros tenemos la capacidad para influenciar las propias sociedades como sujetos activos. También habla de la importancia de la ficción, el tema del mito, la creación de categorías para facilitar realidades que lo que hace, sin embargo, es que la realidad objetiva se aleje y eso es preocupante. En ese sentido, el tema de la propaganda, que es fundamental en el libro de Lippmann y en todos los escritos que hizo en su vida, él define la propaganda como ese esfuerzo para alterar la imagen que tenemos de la realidad y sobre la que respondemos. Y la capacidad de sustituir una construcción social por otra. Si con el tema de la Primera Guerra Mundial ahora nuestros enemigos son los alemanes, pues tendremos la idea de que los alemanes son nuestros enemigos, pero después del armisticio de que son aliados. Hoy en día pues se puede ver como en cada país los medios dictan lo que es noticia y lo que no, y por tanto puede que un año se esté hablando constantemente de conflictos que suceden en una sociedad. Por ejemplo, en Reino Unido se habló del Brexit durante años, en España el tema del referéndum de Cataluña. Ahora se habla continuamente de la invasión rusa en Ucrania. El año pasado se hablaba del COVID-19. Hoy en día sigue habiendo casos de COVID, pero ya se habla mucho menos. Entonces, claro, la propaganda es ese esfuerzo de alterar la imagen que tenemos de la realidad y cómo respondemos a la misma. Entonces, claro, en ese sentido, para Lippmann es complicado dar una solución a cómo resolver todo esto. Él explica que es necesario crear unos medios de comunicación que sean para la gente, que sean hechos para el beneficio de las personas, en el sentido de que las personas son las que
han de dictar las sociedades lo que es importante y las maneras en las que se han de progresar. En ese sentido, como he comentado al principio del episodio, son los medios, se debe crear las noticias y las opiniones públicas deben organizarse para la prensa en lugar de por la prensa, para la prensa por la sociedad. Y para finalizar, un par de frases más. Dice lo siguiente: el único sentimiento que cada persona puede experimentar sobre un evento que la misma persona no puede ver o sentir que no actualmente es que no puede percibir a través de sus sentidos es el sentimiento que es lanzado por su imagen mental, por su imaginario de ese evento. Es decir, si no eres capaz de ver lo que está sucediendo en otras partes del mundo, obviamente la imagen que los medios de comunicación te muestren sobre ese evento será la que tú finalmente percibas y por tanto cambie tu manera de actuar. Y una de las debates filosóficos que se hace en el libro es ¿cuál es la sociedad ideal? Porque él comenta que, siguiendo las ideas de Jeremy Bentham y John Stuart Mill sobre que lo ideal para cada persona es tratar de reducir su dolor y aumentar su placer, él piensa que incluso hoy en día, en la época de hace justo un siglo, 1922, habría gente que diría que eso tampoco se puede realmente demostrar, que eso es lo que los seres humanos quieren. Al final es un constructo que llevó a cabo Jeremy Bentham y su teoría del utilitarianismo, y que John Stuart Mill la persiguió de cierta manera, y otros pensadores en el futuro. Entonces, claro, por eso mismo es difícil entender qué es una verdad objetiva y cómo realmente se puede llevar a cabo el progreso de las sociedades. Y por eso Lippmann es muy crítico con los dogmas filosóficos, y él cree que la sociedad ha de seguir progresando a través de la interacción entre diferentes personas. Para terminar, la opinión pública es un libro que es importante, él está dividido en diferentes episodios. Los libros de Lippmann están muy bien estructurados, en mi opinión, porque suelen estar en diferentes apartados que no son demasiado largos y que son temas completamente distintos, pero que siempre están arraigados bajo el mismo patrón. La idea que tenía Lippmann de tratar de mejorar una sociedad sin dar él una respuesta obvia, porque sería ir en contra de sus ideales, de estar contra los dogmas filosóficos o religiosos que imperan en las diferentes sociedades, pero el esfuerzo que cada persona debe realizar para que los diferentes grupos sociales puedan ir mejorando, y así las diferentes naciones vayan progresando. Así que terminaré el episodio ahora, y en el siguiente creo que voy a terminar con Lippmann de momento, que son 4 episodios, y ya en un futuro me dedicaré a analizar el A Preface to Philosophy, que es absolutamente espectacular cómo él analiza el pensamiento moral desde la antigua Grecia y cómo ha ido evolucionando hacia la época moderna.